Hermanos, la Trinidad es un misterio. Para estas cosas tienes suficiente. Sin embargo, aunque es un misterio y de ninguna manera lo podemos llegar a entender de una manera plena, de una manera completa, a causa de que nuestras mentes son finitas, de que nuestras mentes son limitadas. Sin embargo, las Escrituras nos mandan a escudriñar aquello que Dios ha revelado en su palabra. El pastor Alirio citaba Deuteronomio 29 ahorita. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Por lo tanto, lo que quiero comunicar es que aunque esto sea algo incomprensible plenamente a nuestras mentes, eso no es una excusa para que no escudriñemos, profundicemos y sobre todo creamos en estas verdades. Nuestro estudio debe ser guiado por las Escrituras, no en base a nuestra propia imaginación, porque, hermanos y amigos, con respecto a la Trinidad, muy a menudo se da rienda suelta a la imaginación y a la especulación del hombre. Y por tratar de explicar la Trinidad, se ha llegado a hacer comparaciones peligrosas, tratando de explicar lo que realmente es inexplicable, trayendo comparaciones humanas. Hermanos y amigos, la Trinidad no es como nada en este mundo, así de sencillo. Nada en este mundo se puede siquiera llegar a comparar con el misterio de la Trinidad. Esto lo digo para que evitemos caer en nuestras propias imaginaciones y especulaciones, y si hemos de meditar en ella y estudiar, ha de ser gobernados por lo que la Escritura nos enseña y nos dice. En estos minutos que tenemos, vamos a estar considerando, iglesia, acerca de la tercera persona de la Trinidad, que también es llamado el Espíritu de ¿qué? ¿Recuerdan? El Espíritu de verdad en las Escrituras. Y mi propósito en estos minutos es poder abarcar por lo menos dos asuntos importantes. Uno tiene que ver con la naturaleza del Espíritu Santo. Eso quiere decir que vamos a ver con las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios y por qué el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué lo consideramos una persona? ¿Por qué se le llama la tercera persona de la Trinidad? Y el segundo punto, que es también fundamental, es el papel y el rol que ocupa el Espíritu Santo en la salvación del alma, de las personas. De modo que iniciemos con lo primero. Pueden ir citando varios textos de las Escrituras, hermanos. Si los quieren ir anotando o si ustedes me quieren ir acompañando, lo pueden hacer. Lo primero que quiero hacer énfasis, hermanos y amigos, es en que Dios es uno. Ustedes sabrán el texto de Deuteronomio 6:4, ¿recuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, lo que antecede al primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es algo que nos revela acerca de la naturaleza de Dios. Es decir, antes de que se nos diga amemos a Dios con todo nuestro corazón, el Señor está interesado en que conozcamos algo acerca de su naturaleza misma. A saber, ¿o qué quiere decir esto? Que Dios es ¿qué? Uno. Dios es uno quiere decir que no solamente quiere decir que no hay otros dioses fuera de Él, sino que Él en su naturaleza, en su esencia, es uno. Uno. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Si nuestro tema que estamos viendo en esta mañana es que Dios es trino, porque no debemos olvidar esa otra realidad. ¿Cuál? Que Dios es tanto un Dios trino como un Dios que es uno también. Es decir, no debemos olvidar nunca la unicidad de Dios, que Él es uno en su esencia. ¿Por qué, hermanos? Por algo fundamental. Si nosotros olvidamos que Jehová nuestro Dios uno es, podemos caer en el grave peligro de considerar tres seres diferentes, tres dioses diferentes.
Y lo que hemos estado hablando y viendo con las escrituras en esta mañana, no son tres dioses ni tres seres diferentes. ¿Qué hemos enseñado o qué estamos viendo? Estamos hablando de tres personas que se distinguen la una de la otra, pero tengamos siempre eso en mente. No estamos hablando de tres dioses diferentes. Dios también es trino. Por ejemplo, 1 Juan 5, 6 y 7, este pasaje a mí en lo personal me encanta por lo que está contenido en tan pocas palabras. Voy a leer solo el versículo 7. 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y miren cómo termina el versículo, hermanos y amigos. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Acá en este pasaje el apóstol Juan, hermanos, en esas pocas palabras está enseñándonos del gran misterio de la Trinidad, del cual estamos viendo en esta mañana. Se ve claramente allí al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, pero Juan también quiere hacer énfasis en decir, nunca olvidemos que estos tres son uno y el mismo y único Dios verdadero. Ahora consideremos al Espíritu Santo en la Trinidad. Hay un texto en Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 14. Quizás ustedes recuerdan, es el último versículo de esta epístola. Y Pablo dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿y qué dice? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Acá vemos claramente en este pasaje, hermanos, así como vimos ahorita en Juan, Pablo también menciona con toda claridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Importante también tener en cuenta, hermanos, acá se ve claramente la distinción de las personas en la Trinidad. La gracia de Cristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Se ve la distinción de las personas, pero recordemos, no es una distinción en cuanto a su fe, en cuanto a su ser. No hablamos de tres esencias o naturalezas o seres diferentes. Quiero hacer énfasis en eso, hermanos, para guardarnos de este error. La deidad del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros ver en la Sagrada Escritura que la tercera persona de la Trinidad es Dios mismo? Lo podemos notar por lo menos de tres formas o aspectos. Por un lado, al considerar los atributos del Espíritu Santo. También al considerar sus obras, me refiero ya propiamente hablando del Espíritu Santo, y también porque el Espíritu Santo es llamado en la Escritura Dios mismo. En cuanto a sus atributos, por ejemplo, Job 33, versículo 4. El libro de Job, capítulo 33, versículo 4, dice lo siguiente. Este texto es valioso por lo siguiente. Dice allí: el Espíritu de Dios me hizo, y fijémonos lo que dice después, y el soplo del que, del omnipotente, me dio vida. Acá estamos en el libro de Job, hermanos, y aunque los amigos de Job hayan errado a la hora de juzgar injustamente a Job, eso no quiere decir que en medio de sus conversaciones ellos no hayan dicho verdades acerca de Dios. Y acá tenemos una. ¿Cómo podemos apreciar el Espíritu Santo acá, hermanos? Que el Espíritu Santo en la Escritura, en algunos textos, es llamado también el Espíritu de Dios.
o como lo dice en las palabras de los términos originales, se refiere al soplo, al hálito o al aliento de vida de Dios, siempre se está refiriendo al Espíritu Santo. Y acá nos dice el soplo del omnipotente. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es tan omnipotente como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Otro ejemplo, el Espíritu Santo también es omnisciente. Ustedes recordarán el pasaje de Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién le enseñó ciencia? ¿Quién le mostró la senda de la prudencia? El Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo también es omnipresente. Por ejemplo, vemos al rey David decir: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. Este pasaje, hermanos, David dice eso: es imposible escapar de la presencia del Espíritu de Dios. Y pensando en esto de la omnipresencia del Espíritu Santo, hermanos y amigos, yo pensaba lo siguiente: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, more, habite al mismo tiempo en más de un creyente a la vez? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios morar en plenitud en un creyente y al mismo tiempo morar en otro? Y sin ir a lejos, a otros lugares, acá mismo, en este lugar. ¿Cómo es posible esto? Si no es porque el Espíritu Santo es presente, hermano. Es consustancial con el Padre y el Hijo. De modo que vemos allí, estamos viendo que la divinidad o la deidad del Espíritu Santo en sus atributos. En las Escrituras, el Espíritu Santo también es llamado Dios. Ustedes, recordemos, por ejemplo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es un ejemplo claro. Dice que cuando Él subió del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre Él. Allí, ese es uno de los acontecimientos más memorables del ministerio de Cristo, su bautismo. Y allí vemos también en un acto, en un acontecimiento, las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. Vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Padre dando un maravilloso testimonio del Hijo. ¿Recuerdan lo que dijo? Este es mi Hijo amado. Pero vemos también al Espíritu Santo viniendo sobre el Hijo. ¿Por qué cito ese pasaje? Porque en los textos paralelos de los otros evangelios, por ejemplo, el mismo pasaje, Marcos habla del Espíritu, vino sobre Cristo. Lucas nos habla del Espíritu Santo. Hombre, el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Pero Mateo acá, Mateo 3:16 dice el Espíritu de Dios. Es decir, cuando Mateo estaba pensando en el Espíritu Santo, o al escribir, lo llamó como Espíritu de Dios. Y hay otro texto que también recordamos en Hechos 5, 3 y 4, Ananías y Zafira, ¿recuerdan también? Lo leeré. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses el precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Allí vemos al apóstol Pedro reprendiendo, censurando fuertemente a Ananías y a Zafira, y todos sabemos lo que sucedió después, ¿verdad? Con Ananías y Zafira. Pero el punto que quiero transmitir acá, hermanos, es que Pedro al principio claramente dice: Ananías, ¿has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Para luego
inmediatamente después decir, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, si Pedro no tuviera la plena convicción de que el Espíritu Santo es Dios mismo, no se habría contradecido de esa manera de un versículo a otro. Pedro dice esto porque tiene la plena certeza que el Espíritu Santo es Dios. En cuanto a sus obras, no creo que sea necesario ir ahorita a textos bíblicos, hermanos, por cuestión de tiempo, pero las obras del Espíritu Santo muestran que es Dios mismo. Hermanos, el Espíritu Santo tiene también parte en obras como por ejemplo la creación. El Espíritu Santo tiene parte en obras como la preservación y sustento de su creación. Y el Espíritu Santo también, por supuesto, como lo vamos a ver en un momento, juega un papel importante en la salvación de las almas. Por tanto, nadie que no sea Dios mismo, lo que quiero decir, puede hacer las obras que el Espíritu Santo hace. De modo que así, hermanos, vemos con algunos textos de la Escritura por qué nuestra convicción es que el Espíritu Santo es Dios, sus atributos, sus obras, y porque es llamado Dios mismo. Ahora, detengámonos un momento también en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos al Espíritu Santo una persona? Hermanos, lo hacemos básicamente con el propósito de hacer la distinción que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, uno es el Padre, uno es el Hijo, uno es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Son personas distintas, pero lo que les mencionaba al principio, son un solo ser, un solo Dios. Por eso afirmamos que Dios es tanto uno como un Dios trino. Ahora, también cuidémonos de no ver las personas de la Trinidad como manifestaciones. Es decir, no es que haya un Dios y que a veces se manifieste como el Hijo, a veces se manifieste como el Espíritu Santo. No lo es, hermanos. ¿Por qué es una persona el Espíritu Santo? ¿Por qué le llamamos personas? Bueno, la Escritura, por un lado, le da atributos al Espíritu Santo que son característicos o propios o inherentes de una persona. Bueno, y acá quisiera hacer claridad en algo. No es persona en el sentido como usted y yo, porque el único que se encarnó fue ¿quién? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero por ejemplo, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice el apóstol: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo le dice a los creyentes o les manda a que no contristen al Espíritu Santo. Entristecer, apagar al Espíritu Santo. Preguntémonos, hermanos, si el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo es posible que se le pueda apagar o cómo es posible que se le pueda contristar o entristecer? Bueno, ¿y cómo sucede esto? Si nos fijamos en ese contexto de Efesios 4:30, ¿cómo se contrista al Espíritu Santo? ¿Por qué? Por nuestro ¿qué? Por nuestro pecado, ¿cierto? Cuando hablamos palabras corrompidas de nuestra boca, cuando hay amargura, cuando hay enojo, cuando hay celos, cuando hay ira, divisiones. ¿Y cómo sucede? Es decir, si al Espíritu Santo se le puede contristar, lo opuesto es que se le puede ¿qué? Agradar, ¿verdad? ¿Y cómo se agrada al Espíritu Santo en ese contexto de Efesios 4:30? Siendo misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, creciendo semejanza
de Cristo. Otro ejemplo, bueno, el otro pasaje que habla que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos revela todas las cosas y escudriña aún las cosas de Dios. Eso, por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo tiene inteligencia, escudriña, revela, nos enseña. Pero el otro pasaje que sí quiero que me acompañe, 1 Corintios 12, 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Allí Pablo viene hablando de los dones espirituales, en ese pasaje de Corintios. A todos los creyentes les fue dado el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchos dones, pero un mismo Espíritu. Pero notemos la última parte del versículo, hermanos y amigos, hablando de los dones espirituales en la iglesia. Dice que el Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso. ¿Qué nos comunica eso? Que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Voluntad. El Espíritu Santo quiso. Otro texto, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé iniciaban su primer viaje misionero, dice: el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo. Hermanos, aquí vemos aspectos que son propios de una persona. Otro ejemplo, otra razón de esto es que el Espíritu Santo en varios pasajes de las Escrituras es llamado con pronombres personales. Por ejemplo, acompáñenme a Juan 15, versículo 26. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice al final? Él dará testimonio acerca de mí. Y por ejemplo, Juan 16, el siguiente capítulo, del versículo 13 y el 14. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará. En esos tres versículos que leímos, hermanos, Cristo mismo prometía al Espíritu Santo, pero notemos cómo Cristo se refiere al Espíritu Santo. Es decir, no solamente se le llama Espíritu de verdad, no solamente le llama Consolador, sino que fijémonos cómo dice en varias ocasiones: Él dará testimonio, Él le glorificará. Ese Él es un pronombre personal que tiene tilde. Es decir, lo que quiero hacer o puntualizar acá es que la Escritura se refiere al Espíritu Santo como una persona. ¿En qué más podríamos ver esta realidad? Ahorita leíamos 2 Corintios 13, 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y ¿qué? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible, y no solamente es posible, sino que debemos tener, un creyente debe gozar de una comunión real con el Espíritu Santo, hermanos. En ese pasaje, 2 Corintios 13, 14, cuando habla comunión del Espíritu Santo, es la palabra que se traduce koinonía. ¿Qué es koinonía? Participación, compañerismo, interacción. Son palabras que se le están diciendo que se puede tener koinonía con el Espíritu Santo. Así, hermanos, que hemos visto hasta el momento, por algunos pasajes de la Escritura, la divinidad del Espíritu Santo y también su ¿qué? Su persona.
Esa es la naturaleza del Espíritu Santo. Consideremos brevemente también algunas herejías o errores doctrinales acerca de la tercera persona de la Trinidad. Porque, hermanos, así como el Padre y el Hijo es atacado en errores doctrinales, también lo es el Espíritu Santo. Uno de ellos, y que está relacionado con lo que hemos estado hablando, por supuesto, es la negación o de la una o de la otra, o de las dos. Negar la deidad del Espíritu Santo, afirmar que el Espíritu Santo no es Dios mismo, es afirmar que el Espíritu Santo no comparte la misma naturaleza o sustancia del Padre. O también afirmar que el Espíritu Santo es un Dios más en la divinidad, lo que les mencionaba al inicio. Por ejemplo, los mormones creen en tres seres, no personas, tres seres, tres dioses diferentes que se distinguen el uno al otro. Hubo una también, error que me llamó la atención, hermanos, y que puede llegar a ser sutil, pero es peligroso. Se le llamó el macedonianismo. Un poco difícil de leer, pero en esencia, ¿qué es, hermanos? Se concibe la Trinidad como una jerarquía entre las personas. Es decir, que el Hijo es inferior al Padre y que el Espíritu Santo es inferior tanto al Padre como al Hijo. Contra este error lucharon los padres de los primeros padres de la iglesia primitiva, los cuales defendieron la divinidad del Espíritu Santo. Otros errores, por ejemplo, el arrianismo afirma, por ejemplo, que el Hijo es creación ¿de quién? Del Padre. Ellos afirman que el Hijo es la primera creación directa de Dios, y también se suele afirmar que el Espíritu Santo es creación del Hijo. Pero con respecto al error de la jerarquía, hermanos, ¿cuál es nuestra convicción? Que ciertamente en la Trinidad existe un orden. Hay un orden en la Trinidad, pero ese orden no se refiere a una superioridad o a una inferioridad de alguna de las personas de la Trinidad. Sí, la Escritura va reflejando un orden, pero no es de jerarquía, no es de superioridad o inferioridad. También está el grave error de la negación de su persona. No es una persona. O sea, afirman que, por ejemplo, el Espíritu Santo es una energía que Dios da a los individuos, pero de una manera precisamente impersonal. Es decir, se afirma que el Espíritu Santo es una energía impersonal que Dios le da a las personas. ¿Quién puede enseñar esto? Por ejemplo, el pastor mencionado ahorita, los testigos de Jehová también afirman algo como eso. Y otro error que quisiera mencionar, hermanos, ya no tanto con respecto a la persona del Espíritu Santo, a su naturaleza, sino con respecto a sus obras. Me refiero al desorden o al juego extraño. Eso también es algo que ataca la persona del Espíritu Santo, porque está atacando sus obras. ¿Qué es esto? Atribuirle a la tercera persona de la Trinidad manifestaciones extrañas, físicas, corporales, que se asocian más con Satanás que con el Espíritu Santo. Y esto es propio o característico del movimiento carismático. Y recordemos que la Escritura dice que Dios es un Dios de orden, no de confusión, sino de paz, que todo se haga decentemente y con orden. Antes de entrar a la parte final, permítanme
citar, hermanos, nuestra Confesión de Londres de 1689. Lo leeré a manera, pues, de resumen de lo que hemos estado hablando. Este párrafo, capítulo 2, perdón, es el que habla acerca de Dios y de la Trinidad. Y leeré el párrafo 3, abro comillas. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, lo que hemos hablado, un solo ser, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Atención a esto: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Hago un comentario: engendrado no quiere decir creado. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios. Y atención a eso, dice que no ha de ser dividido en naturaleza, o sea, en su ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Y finaliza: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Es algo hermoso como nuestros hermanos del pasado nos ayudan a tener una mayor comprensión del misterio de la Trinidad. Quiero, hermanos, en los minutos que nos queden, nos detengamos brevemente en algo fundamental. ¿Cuál es el papel que ocupa el Espíritu Santo en la salvación de las personas? Por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 3. Leeré del versículo 3 al 8. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versos 7 y 8. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué quise que leyéramos este pasaje, hermanos? Este pasaje nos habla directamente, puntualmente, de la obra de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Y en la conversación que tiene nuestro Señor Jesús con aquel hombre fariseo, entre el principal de entre los judíos, ¿qué sucedió? Nicodemo se le acerca al Señor y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios por las obras que haces. Pero es impresionante cómo Jesús ni siquiera le responde algo relacionado con eso. Va directamente a su alma y de la nada le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué leo este pasaje, hermanos? Porque Cristo le atribuye la obra del nuevo nacimiento ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al principio dice el que no naciere de nuevo, pero en el 5 dice el que no nace del Espíritu. Nacer de nuevo es nacer
del Espíritu, es decir, es una obra directa del Espíritu Santo. Y más adelante ustedes recordarán cómo se desenvolvió esa conversación con Nicodemo. Es más, a veces nosotros no lo tenemos en cuenta, pero fue a Nicodemo que Jesús le dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Empezó hablándole de la realidad del nuevo nacimiento y lo llevó al Evangelio. El que no cree ha sido condenado, pero el que cree tendrá vida eterna. Surge la pregunta ahora, hermanos: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque esto es vital. Prácticamente lo que Jesús está enseñando acá es que sin nacer del Espíritu no hay salvación. Básicamente es a eso a lo que nos está llevando el Señor. ¿Qué es nacer de nuevo? Quisiera que lo veamos por medio de un pasaje de Ezequiel. Lo leeré rápidamente, hermanos. Ezequiel 11, versículo 19 al 20. Ezequiel 11, versos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y el 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento, hermanos y amigos? Es la obra más gloriosa y poderosa de Dios, más grande que la mismísima creación física. Por medio del Evangelio, cuando una persona se expone al Evangelio en su corazón, cuando Dios obra, el Espíritu de Dios hace esta obra, ¿qué es lo que sucede? Hay una transformación de ¿qué? Del corazón. Por un lado dice el Señor: quitaré el corazón de piedra, porque todos nacemos con un corazón muerto en delitos y en pecados. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Que el Señor da un corazón nuevo, es decir, ya no es de piedra, ahora es un corazón de carne, que es vivo, que responde a Dios. También dice el texto allí el Señor: un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Al Espíritu Santo. Y fíjense como al final dice: cuando esto suceda, obedecerán sus mandamientos, sus estatutos. Pero más que eso, también cuando esa obra sobrenatural, porque es una obra sobrenatural, sucede, en ese momento ustedes serán mi pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Cómo obra el Espíritu Santo del nuevo nacimiento? Acompáñenme a Juan 16, hermanos. Juan capítulo 16. Nuevamente, ahorita estuvimos allí. Leeré el versículo 7 al 15. Dice Juan 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, de manera precisa y exacta, creo que también
no sabemos concretamente cómo el Espíritu Santo lo hace, pero en este texto que acabamos de leer, sí nos dice algunas cosas que el Espíritu Santo hace en el momento del nuevo nacimiento. Por ejemplo, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Es solo por obra del Espíritu Santo que una persona puede llegar a lamentarse genuinamente, a dolerse genuinamente, a entristecerse por su pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por su palabra conocemos el pecado, pero la convicción del pecado viene por el Espíritu Santo. Viene por el Espíritu Santo, hermanos. Ningún ser humano puede tener convicción de pecado por sí solo. Nadie puede decir contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, si el Espíritu no está allí obrando. El Espíritu Santo convence de justicia, hermanos. Al convencer de pecado, lleva a la persona a que empiece a cobrar conciencia de la justicia y de la santidad de Dios, de que Él mismo no es justo. Él empieza a tener conciencia de una urgente necesidad de un Salvador, de alguien que lo redima. Su conciencia se activa, hermanos. Él empieza a sentir, a tener la convicción que no tiene una justicia propia y que necesita una justicia perfecta, que satisfaga la justicia perfecta de Dios el Padre. El Espíritu Santo trae convicción de juicio también. Convence al alma en quien está orando que Dios es el juez y que ciertamente ha fijado un día para juzgar a todos los hombres con justicia. Convence de que no podemos escapar en nosotros mismos de la ira venidera. Pero notemos en el versículo 13, hermanos, del último pasaje que leímos, que el Espíritu Santo, aparte de convencer de pecado, de justicia y de juicio, hace algo vital en la obra del nuevo nacimiento. Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es quien conduce a las personas en quien está orando al Salvador mismo. Él los impulsa, Él los guía, Él los lleva al Cristo crucificado. Así como el Señor Jesús, hermanos, dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que lo envió no le trajese. También podríamos afirmar que nadie puede venir al Hijo si el Espíritu Santo no lo guía a Él, porque Cristo mismo está diciendo: Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Así, hermanos, concluimos que el papel del Espíritu Santo es imprescindible en la obra de la salvación. ¿Cómo podría resumir, hermanos, lo que acabo de decir? Y el pastor lo leía al principio. El Espíritu Santo es quien aplica la salvación en un individuo, en una persona. Es decir, es el Espíritu Santo el que hace, el que obra para que una persona se pueda apropiar de la salvación que Cristo logró con su sacrificio. Es por el Espíritu Santo solamente que hace que una persona pueda ver que esa salvación grande es suya realmente, se apropia en el alma. Finalizo con las siguientes aplicaciones, hermanos. Démosle gloria a Dios, al Dios Trino, todo lo que hemos visto en esta mañana. Alabemos al Señor porque el Espíritu Santo es Dios
Alabemos al Señor porque el Espíritu Santo es una persona que mora en un creyente, habita en un creyente. Es una persona que guía, que ayuda, que intercede, que consuela y muchas otras cosas más, hermanos. Dios nos ayude a cultivar una comunión real con el Espíritu Santo, a no entristecerlo, no apagarle, agradarle al Espíritu de Dios. Preguntémonos la gran pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Hemos nacido del Espíritu? Si es así, hermanos, hoy alabemos a nuestro Salvador, porque esto es obra del Espíritu Santo. Y si no es así, qué mejor que clamar a Dios. Y Él promete que el Espíritu Santo hará su obra. Lo que hemos visto, Él convencerá de pecado, de juicio. Él nos guiará a la verdad, nos guiará a Cristo. Hermanos, hoy Dios sigue diciendo las mismas palabras: os es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Finalmente, hermanos, lo que se ha hecho con el Espíritu Santo en nuestros días, el hecho de que sea tergiversado en su naturaleza y en sus obras, que esto de ninguna manera nos lleve a menospreciarle, casi como si no existiera el Espíritu Santo. Cuidémonos de eso, hermanos. ¿Qué sería de nosotros? Hagámonos esta pregunta. Y lo mismo aplica para el Padre y al Hijo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Piensa en eso, hermano. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada. Nada es nada. Estaríamos en oscuridad total, para empezar por las mismas Escrituras. No tendríamos nada. Estaríamos muertos en delitos y en pecados. El Espíritu Santo es imprescindible en la obra de la salvación. Sin esa aplicación de la vida eterna al alma, no hay vida eterna. Si no hay esa aplicación de la vida eterna al alma, no hay vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a hablar.